¿Has escuchado el término hacerse el muerto? Cuando la zarigüeya finge estar muerta para evitar a un depredador. Ucrania ha hecho algo similar, en la ciudad de Siversk, en Donetsk, solo que con una diferencia. La zarigüeya no huyó después de hacerse la muerta. Mostró los colmillos y ahora le está dando mordidas enormes al ejército ruso. Rusia pensó que había ganado en Siversk, pero Ucrania lo ha convertido en una trampa ineludible que ha obligado a las tropas de Putin a caer en una pesadilla. El 3 de diciembre, la BBC informó que Ucrania confirmó la retirada de sus soldados de la ciudad de primera línea de Seviersk. Incluso emitieron un comunicado diciendo que decidieron preservar la vida de nuestros soldados y la capacidad de combate ante la ventaja significativa en personal de las fuerzas rusas. Como supimos después, este paso fue la preparación de una trampa que ahora se ha activado, pero Rusia no lo sabía. En ese momento, llevaba 3 años y medio atacando la pequeña ciudad frente al cinturón de fortalezas, que deben caer si Vladimir Putin quiere reclamar Donetsk y luego todo el Donbass. Soldados eran enviados y destruidos por las defensas de Ucrania. Para octubre, el tercer ejército combinado de armas ruso, que tenía la tarea de tomar la ciudad, había sufrido 1.055 bajas. Meses después de tomar Turetsk, Ucrania convirtió Siversk en una picadora de carne, pero esta empezaba a atascarse por la cantidad de bajas que Putin provocó. Finalmente, Rusia ganó. La presa había caído ante el depredador, y ese depredador tuvo la oportunidad de disfrutar del sol y llenar su estómago antes de pasar a la siguiente víctima. Solo que eso no fue lo que pasó. A pesar de que se había causado tanto daño a Siversk, la ciudad estaba lejos de dejar de ser un activo para el ejército de Ucrania. Los defensores allí ya habían eliminado a miles de las fuerzas de Putin. Y mientras los rusos restantes celebraban su victoria, no tenían idea de que habían hecho exactamente lo que Ucrania quería que hicieran. Siversk ya no era una ciudad que Ucrania necesitara defender. Se volvió una trampa que causaría más muertes a las fuerzas de Putin que nunca antes. Ucrania ha estado usando una nueva táctica que permitió lo que está haciendo en Siversk en este momento, así que sigue viendo para descubrir de qué se trata. Antes de eso, echemos un vistazo a lo que está ocurriendo ahora en Siversk. En un informe sobre cómo Ucrania ha transformado la ciudad en noticias, Sky afirma que la victoria rusa en Siversk no fue tal. Se había convertido en un cáliz envenenado para los soldados rusos, lo suficientemente desafortunados como para ser enviados allí. Como Ucrania ha transformado la ciudad en una trampa silenciosa de la que no hay escape, así es como funciona la trampa. Siversk está rumbo a los territorios eslavos, entre los asentamientos ucranianos de Limán y Lysychansk. Está justo en la ruta hacia las principales ciudades fortaleza del cinturón de Donetsk, Sloviansk y Kramatorsk, que las fuerzas de Putin deben tomar para controlar el Oblast y la región del Donbass. Siversk ofrece ventajas tácticas para cualquier fuerza que la controle. La ciudad, al estar elevada, da a las fuerzas ocupantes una plataforma para lanzar ataques. También es algo así como un centro logístico, ya que facilita los cruces sobre el río Sversky Donetsk y está cerca de varias arterias de transporte que Rusia desearía controlar. Quizá te preguntes cómo esta ciudad puede ser una trampa para las fuerzas rusas. Siversk parece el asentamiento ideal para que Rusia lo capture en su campaña en Donetsk. Pero Rusia no notó que enviar tropas a una posición tan alta es un arma de doble filo. Sí, ese tipo de posición es ideal para lanzar ataques y obtener una vista sobre el resto del campo de batalla. El detalle es que la elevación solo es útil, al menos en el caso de Siversk, si los ocupantes tienen los flancos bajo control. ¿Adivina qué le falta a Rusia? Sin controlar los flancos cerca de Siversk, Rusia manda tropas a una zona mortal. Eso los pone frente a las fuerzas ucranianas, que enfocarán su atención en Siversk. Ucrania identificó las vulnerabilidades de Siversk antes de retirar sus fuerzas del lugar. Ya había indicios de que la ciudad se preparaba para algo importante. Considera que Ucrania no construyó en Siversk las defensas habituales de su estrategia de última ciudad. Por ejemplo, en otros asentamientos clave que Ucrania perdió ante Rusia, como Maryinka y Avdiivka, la ciudad era considerada un bastión defensivo independiente. Ucrania luchaba casi hasta el final, y solo se retiraba cuando la situación se volvía tan grave que la única alternativa que les quedaba a sus soldados era la muerte segura. Las tropas se retiraban al siguiente asentamiento, se fortificaban y seguían luchando tras el avance de Rusia. Siversk fue distinto, según Noticias Sky. Siversk se consideró parte de un frente mayor. Si el enemigo avanzaba mucho en esta zona sin retaguardia ni flanco protegidos, podían ser atacados con artillería, drones y ataques a rutas de suministro, informa El Medio. La protección es precisamente lo que les faltaba a las fuerzas rusas mientras avanzaban hacia Siversk.
Esta falta de protección se debe a la defensa que Ucrania montó para Siversk. Rusia bombardeó la ciudad por años, perdiendo innumerables soldados. Cuando la presión desgastante benefició a las fuerzas de Putin, ya estaban exhaustas. Las comunicaciones se afectaron por la pérdida de unidades y los ataques de Ucrania a centros de mando. La infantería que entró en Siversk no fue una fuerza conquistadora, sino los restos agotados de una unidad mucho mayor. Rusia también se ha perjudicado al destruir Siversk como lo hizo. Como señaló la BBC en su informe, Siversk ya casi no es una ciudad reconocible. La infraestructura previa fue destruida por la artillería y ataques aéreos rusos. Y Rusia cometió el error fatal de no intentar tomar las regiones circundantes, que también están elevadas y que Ucrania aún controla. Cuando los grupos de asalto rusos entraron en Siversk, caminaron directo a una zona de fuego, dice Newseskis. Ucrania aprovechó esa zona desde casi el momento en que Siversk cayó. Al combinar la geografía mencionada y el control de fuego, tienes los elementos de la trampa de Ucrania. Newski afirma que Siversk está diseñada para que todos sus accesos, sobre todo las rutas de suministro usadas por Rusia, estén dentro del alcance de la artillería y drones ucranianos. Ahora ambos pueden quedarse en los flancos altos que Rusia no ha capturado y disparar sobre Siversk libremente. El depredador ahora es la presa, pues las tácticas que Rusia usó para tomar Siversk se volvieron en su contra. La situación de Rusia empeora mientras sus fuerzas avanzan en la ciudad. Mientras más profundo avanzan, más amplio se vuelve el objetivo que Ucrania puede atacar. La retaguardia rusa queda expuesta, permitiendo que Ucrania logre golpes dobles casi a diario. Rusia, por supuesto, no se está ayudando a sí misma. Sus tácticas actuales se reducen a enviar tropas de asalto hacia un objetivo, seguidas después por apoyo blindado. El problema con este enfoque es que depende de los grupos de asalto, que a menudo van a pie, para avanzar. Eso no puede suceder en Siversk en este momento. Debido a los drones y las unidades de artillería de Ucrania, todo lo que están haciendo las fuerzas de asalto de Rusia. Noticias. Sky Reports suben a una cinta transportadora hacia el olvido, y la artillería no avanza. Los operadores rusos de tanques y vehículos saben perfectamente lo que los drones ucranianos les harán al entrar en su alcance. Incluso desde abril de 2024, aproximadamente el 65% de los tanques que Rusia estaba perdiendo eran destruidos por drones. Rusia no puede apoyar a sus tropas de asalto en Sversk sin antes resolver los problemas en los flancos. Además, fue miope al no solucionar esto antes de la caída de la ciudad. Esto no es especulación. Aunque Ucrania calla sobre su jugada en Sversk, proyectos de inteligencia abiertos ya lo revelaron. Rusia está atrapada en un ciclo de ataques a sus almacenes, bases y centros logísticos, algunos ligados a sus intentos de retener Siversk. Tras capturar la ciudad, imágenes de drones ucranianos muestran que tropas de asalto rusas son atacadas con ataques kamikaze en carreteras y zonas industriales. Newsky informa que donde intenten ir. Estas tácticas de batalla son justo lo que abordamos en el show militar. Con nosotros recibes más que titulares. Informamos sobre la realidad en Ucrania. Suscríbete para mantenerte informado y no perderte novedades como la que sigue. Lo que vemos ahora en Siversk no es ninguna sorpresa, al menos no para quienes están prestando atención. Esto se relaciona con lo que mencionamos antes, una nueva estrategia de Ucrania que permite destruir soldados rusos, incluso cuando el ejército de Putin cree haber ganado. Forbes informó sobre esta estrategia el 16 de enero, y la clave detrás de todo esto es el tipo de retirada táctica que ocurrió en Siversk en diciembre pasado. Según el analista de Forbes Vikram Mittal, Ucrania está usando una combinación de tácticas defensivas para volver a engañar al ejército ruso. La primera táctica se relaciona con lo observado en Siversk en más de 3 años. Ucrania construye defensas como zanjas antitanque, búnkeres de concreto, campos minados y grandes muros de drones alrededor de los asentamientos que Rusia busca asaltar, ahora llamados zonas de aniquilación. Estas defensas dirigidas están diseñadas para destruir a la mayor cantidad posible de posibles ocupantes antes de que siquiera tengan la oportunidad de lanzar asaltos contra ciudades como Siversk. La desventaja de estas defensas es que son limitadas. Mientras Putin tenga soldados para enviarlos, se desgastan. Actualmente, Rusia prefiere usar grupos de asalto de 50 a 60 soldados, escribió Mittal el 16 de enero. Cuando la infantería de esos grupos rompe las defensas ucranianas, llega exhausta, pero debe luchar hasta la muerte contra las unidades que Ucrania pone tras su zona de aniquilación. Aquí Ucrania cambia las reglas del juego. Cuando atacan una posición ucraniana, las fuerzas ucranianas se retiran y ceden el terreno temporalmente. Tras retirarse, las unidades ucranianas lanzan ataques con drones, morteros y artillería sobre su antigua posición, causando muchas bajas a las fuerzas rusas que la ocupan, escribe Mittal.
Eso es precisamente lo que está ocurriendo en Siversk en este momento. Estas trampas buscan obligar a las fuerzas rezagadas que tomaron un asentamiento a retirarse. Luego, las tropas ucranianas recuperan el territorio cedido. Eso es lo que hemos visto en la ciudad de Kharkiv, Kupiansk, donde Ucrania pasó de estar al borde de perder el asentamiento a controlar el 90% de él. Eso. No está claro si Ucrania tendrá la oportunidad de recuperar Siversk debido a la trampa que ha creado. Aunque Ucrania no libere la ciudad, podrá pasar semanas o meses destruyendo a las fuerzas ocupantes que la intenten cruzar. Si el plan A falla, el plan B es forzar el mayor desgaste posible, asegurando que Rusia pague un alto precio en sangre y metal por cada avance que logre. Ese precio va a importar si y cuando Rusia logre avanzar desde Siversk. Pronto explicaremos por qué. Pero si el desgaste es lo que Ucrania busca, ha hecho un gran trabajo asegurándose de que Rusia obtenga muy poco a cambio de la enorme cantidad de soldados y equipo que ha enviado a Ucrania. Como informó Político en octubre, el ejército ruso ha estado perdiendo soldados por ganancias mínimas durante los primeros 8 meses de 2025. Rusia perdió 281.550 de sus soldados, informó el medio, con más de 86.700 de esos soldados muertos en combate. La recompensa fue casi nula, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Siersky. La situación en el frente sigue siendo difícil. El enemigo continúa avanzando en las principales direcciones, en particular en las direcciones de Pokrovsk y Dobropilia. En otras direcciones, la situación se caracteriza por operaciones de combate de baja intensidad. En general, la situación está bajo nuestro control, afirmó Siersky. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, coincidió meses después, señalando que Rusia perdió cientos de miles de soldados en 2025 para ganar menos del 1% de Ucrania. Siversk habría sido una de esas supuestas ganancias, pero la ciudad está lejos de ser un refugio seguro para las fuerzas rusas, y la situación solo empeorará para Putin. El 1 de enero, el Kyiv Post informó que el nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, había puesto como objetivo a las fuerzas ucranianas matar a 50.000 soldados rusos por mes en 2026. La razón por qué. Fedorov dijo que buscan que el costo de la guerra para Rusia sea insoportable y así forzar la paz por la fuerza. Ese es el objetivo de la trampa de Siversk y otras similares. O Ucrania logra contraatacar y recuperar lo que ha perdido, o causa tanto daño al ejército ruso que le toma más tiempo del que el Kremlin anticipaba avanzar en otros lugares. Esto nos regresa a Kramatorsk, aunque Siversk también sería una captura estratégica para Rusia por las razones mencionadas antes. La razón principal por la que Putin quiere esa ciudad es porque lo acerca un paso más a poder lanzar ataques contra Kramatorsk. Como señalan Noticias Sky, la trampa de Siversk está haciendo que Rusia pierda el ritmo de la ofensiva que quiere lanzar sobre la aglomeración de Kramatorsk-Konstantinivka. Esa desaceleración es inaceptable para Putin. A principios de 2026, se dio a conocer la noticia de que había fijado como plazo abril para la toma de toda la región de Donetsk. Ese plazo es, en el mejor de los casos, fantasioso, y en el peor, completamente absurdo. Rusia aún debe tomar ciudades como Kramatorsk antes de que Donetsk caiga, por lo que esto es más una postura que una acción práctica de Putin. Quiere mostrar a Rusia como dominante, aunque sus soldados son abatidos por la artillería y drones ucranianos. En lugares como Siversk, está poniendo este tipo de plazos porque espera que al involucrarse en negociaciones de paz, especialmente Estados Unidos, crean que abril es una meta realista. Si algunos creen en esa meta, estarán más inclinados. Para forzar a Ucrania a ceder Donetsk a Rusia, Putin busca esa capitulación porque sabe que Rusia no puede continuar así en Donetsk mucho tiempo más. En noviembre pasado, The New Voice of Ukraine informó sobre una evaluación del ISW que decía que el ritmo de los avances de Rusia en Donetsk era tan lento que tomaría años, no unos cuantos meses, para que Rusia tuviera una oportunidad de tomar todo el oblast. En ese momento, Rusia casi tomaba Sversk y controlaba el 6% de Okrovsk en la línea del frente. Avanzando hasta hoy, Pokrovsk todavía no ha caído, y los soldados que intentan avanzar por Siversk y hacia Kramatorsk están siendo destruidos. Años suena más preciso que meses, y eso significa que el engaño de Donetsk de Putin ya se vino abajo. Sin mencionar que tomar Kramatorsk será mucho más difícil que Pokrovsk. Sversk lo fue en su momento. Kramatorsk y Sloviansk integran el cinturón de fortalezas de Donetsk. Ambas ciudades tenían poblaciones de casi 200.000 antes de la guerra, lo que indica su tamaño. Para dar contexto, Okrovsk tenía una población previa a la guerra de 60.000 habitantes y Sversk contaba con alrededor de 10.000 residentes. Son ciudades pequeñas comparadas con Kramatorsk, y a Rusia le ha tomado años capturarlas o, en el caso de Pokrovsk,
simular su captura. Mientras los combates continúan, Donetsk no va a caer en el 26, eso parece claro. Kramatorsk seguirá siendo una barrera clave, aunque Rusia ataque hacia la ciudad. Según informa Army Inform, Rusia está enviando grupos de asalto, que suelen estar formados por entre 8 y 10 soldados, aunque a veces son solo 2 o 3, para infiltrarse en la ciudad. Sin embargo, estos soldados no duran mucho. Si Ucrania sostiene su trampa en Sversk, cualquier plan ruso de usar esa ciudad como base para atacar Kramatorsk se desvanece. Sversk es una pesadilla para Rusia y lo seguirá siendo hasta que refuercen sus vulnerabilidades en la retaguardia y flancos de la ciudad. Mientras los asaltos de Rusia en Donetsk fracasan y sus soldados mueren en masa en Sversk, Ucrania ha desarrollado un enfoque completamente nuevo para la guerra. Para 2026, el Ministerio de Defensa fue reorganizado. Se fijó un nuevo objetivo de bajas y Ucrania está lista para modernizarse y asegurar más pérdidas rusas. Descubre más sobre todo esto en nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más actualizaciones sobre lo que realmente está sucediendo en la lucha por Donetsk. Y como siempre, gracias por vernos.